Hoy, como les decía, vamos a estar hablando de diseño estratégico o una forma diferente de diseñar eh, que tiene que ver con este pensamiento estratégico a la hora de estructurar procesos de diseño. Entonces, lo primero de todo es una pregunta sobre qué es la estrategia. Y muchas veces esta pregunta, no siendo como una pregunta bien fundacional para el tema, o sea, ¿qué es estrategia? Es una pregunta bastante difícil. Estrategia es un término bastante debatido en el mundo académico. Sus orígenes son, podríamos llamarlos, del mundo militar. Y en el mundo militar, la estrategia tenía que ver con el planteamiento del plan de ataque del enemigo, ¿ok? De cómo íbamos a hacer para de alguna manera, resolver este conflicto en el cual nosotros queríamos salir ganadores. Y todavía mucho de eso y de esas bases siguen existiendo en lo que es el concepto de estrategia en el mundo empresarial, se podría llamar, pero obviamente con una mirada bastante diferente, siendo que no, normalmente en el mundo militar se juega un juego de suma cero. Hay un ganador y un perdedor, o como máximo hay un empate, se podría llamar. Pero en el mundo empresarial o ecosistémico en el cual nosotros nos movemos, no es esa la mirada que nos permite crecer, continuar y desarrollar, porque en realidad la mirada que funciona es la del ganar-ganar, donde yo no busco derrotar al enemigo, sino que busco una forma de ganarle al mercado y poder mantener mi propuesta de valor y ampliar mi propuesta de valor y con eso crecer y obtener más valor del mercado. Entonces, por más que se podría tomar una estrategia de yo le quiero ganar a esa empresa, el mundo moderno de la estrategia empresarial piensa un poco diferente y lo piensa con un modo más ecosistémico de la construcción de cadenas de valor y propuestas de valor más integrativas y no pensando en esas mentalidades más tradicionales, vamos a llamarlo. Pero si vamos a hablar de estrategia, no podemos dejar de hablar de Michael Porter, el señor que está mostrando ahí, que nos dijo que la estrategia consiste en diferenciarse de la competencia. No se trata de ser mejor en lo que haces, sino de ser diferente en lo que haces. ¿Ok? Y para mí la manera más fácil de estructurar lo que significa la estrategia es la forma en cual nosotros, como organización, decimos de qué manera vamos a ganar. ¿Okay? De qué manera nosotros pensamos que con nuestro entorno, nuestro contexto y nuestros recursos y capacidades, vamos a ganar, vamos a llegar a un lugar donde nosotros decimos, hemos logrado el éxito. Vamos a llegar a un determinado punto que hemos planteado y dibujado en conjunto. ¿Okay? Entonces, como tal, y este es el primer punto súper importante, la estrategia es el ejercicio de generar una visión. ¿Okay? Y esto es lo más importante. Y no debe confundirse con la mala práctica o el mal enunciado del plan estratégico o la planificación estratégica. La planificación estratégica no tiene nada de estratégica, porque justamente es antagónico el concepto de plan y estrategia, en el sentido de que la estrategia es una visión. El plan es la estructuración de los pasos para llegar a la visión. Entonces, el plan estratégico lo que ayuda es a estructurar el paso a paso y poder nosotros deconstruir esta visión, hacer una reingeniería de la visión y decir, bueno, ¿qué tengo que hacer para llegar aquí? Por decirlo de una manera. Yo podía tomar, mi visión es poder correr la maratón de Santiago. No es así, no se preocupen. Pero si yo dijera, quiero correr la maratón de Santiago, mi visión es, mi, perdón, mi visión final es ser un maratonista, poder lograr los 42 kilómetros. Y de repente puedo ponerme hasta una meta de, bueno, me gustaría hacerlo en menos de tanto tiempo, etc. Pero el plan luego, el plan estratégico de eso es, bueno, pero si yo quiero hoy llegar a la maratón de Santiago y poder correrla, ¿qué tengo que hacer para poder lograr eso? ¿Cuántos corres hoy en día, Martín? ¿Cada cuánto practicás?
¿Qué es? Tenés que pensar en comprarte zapatos nuevos, vas a necesitar un coach, vas a tener que cambiar tu forma de comer, tu forma de dormir, tu forma de entrenar. Todas esas cosas son el plan estratégico que se define una vez que tú tenés claro este concepto de cómo pensamos ganar, que es hacia dónde vamos y qué queremos como estado final al cual estamos apuntando. Entonces, una buena estrategia, los pilares que tiene son básicamente siempre 5, que es ir justamente, el primero que lo estoy contando es la visión clara. El estado final al cual nosotros queremos llegar tiene que estar súper claro para todos, tiene que ser súper en blanco y negro, bien detallado, bien informado. Esto no significa que tiene que ser un documento de 300 páginas, puede ser hecho en un documento de una página o dos. Incluso la estrategia de Tesla está hecha en 2 páginas, la estrategia de Amazon está hecha en 2 páginas. De gusto, porque tiene que ser clara y con una visión clara y concisa. Y esa visión clara y concisa nos tiene que dejar en claro aquellos comportamientos clave, que son por ejemplo nuestros valores, y recursos que tenemos a nuestro alcance para lograrlo. ¿Ok? De vuelta yendo al ejemplo del maratón, es diferente si este es el quinto maratón que corro a si es el primer maratón y yo tengo que, por ejemplo, desarrollar una cantidad de hábitos y entrenar una cantidad de comportamientos en mí. Y por lo tanto la pregunta siguiente será, bueno, Martín, ¿no necesitas a alguien que te ayude? Un coach, un entrenador, y existen los recursos para poder contar con ello. Entonces, esa mirada, que es el primer punto de bajada de la visión, es clave para una buena estrategia. El tercer punto es tener datos para hacer un mapa de la situación, contexto en el cual estamos. De vuelta. Esto es importantísimo porque de nada me sirve plantear una visión sin datos que sustenten que esto es un lugar, un camino correcto, un lugar correcto, algo deseable al cual llegar. En el caso del ejemplo de la maratón, podría ser como, si yo no sé cuánto corro, yo no sé qué cansancio me genera el correr, cuánto tiempo me lleva a recuperarme, qué nivel de desgaste tengo, o cómo son las formas de entrenar, va a ser muy difícil que yo logre ese resultado. Una vez que tenemos los datos, si llegamos al plan de acción, el plan estratégico, como muchas veces llamado, es el plan de acción de qué tenemos que accionar para poder construir y avanzar en esta estrategia. Y lo último es el lado B, que es aquellas cosas que no tenemos que hacer. Es súper importante tener claro en una estrategia no solamente el qué hacer, sino también el qué no hacer. Por ejemplo, el que no hacer en una maratón sería, antes de la maratón, comerme un asado con papas fritas, sería un no hacer, ¿verdad? Estar entrenando y entrenar durante 3 semanas sin tener suficiente injerencia de carbohidratos no sería una buena idea las últimas 3 semanas de la maratón. Entonces, el no hacer es tan importante como el hacer. Pero primero uno tiene que definir el hacer. La visión, los comportamientos y recursos, los datos del mapa para generar la situación en contexto, el plan de acción detallado y recién ahí decir, y estos son nuestros límites, el constraint que se le llama muchas veces. Son los límites en los cuales nosotros actuamos. Fuera de estos límites, estamos fuera de nuestra visión estratégica y por lo tanto deberíamos despriorizar o dejar de hacer esas cosas. De una manera gráfica, la gente ay, me olvidé de poner la cita, pero después se las mando porque es una página súper interesante de estrategia. The Fountain Strategy se llama la empresa. Justamente esto, si nosotros nos encontramos en el día de hoy y tenemos una visión de lo que queremos construir, en este caso este grupo de gente que quiere construir este edificio, tiene claro su estrella polar, tiene claro su norte, tiene bien definido su norte, tiene bien estructurados los comportamientos y valores que van a hacer que ellos definen que son los que quieren mantener para poder llegar a este lugar. Y luego viene el mapa
que es lo que vemos dentro de la franja amarilla, con los posibles caminos y el plan que nosotros elegimos para llegar a ese destino. Siendo que probablemente cualquiera de los otros planes también podrían haber servido, pero probablemente, y siguiendo la analogía de lo que estaba planteándose en esta imagen, los que estaban punteados, que eran posibles caminos también para llegar al destino, probablemente no combinaran correctamente con los comportamientos y valores o los principios operacionales que este grupo de gente se puso. Entonces, por lo tanto, el entender el mapa y los posibles caminos son clave para contrastarlos luego con los valores y comportamientos que nosotros queremos y definir cuál es el mejor camino en base a eso. Hasta ahora, ¿dudas por el chat o preguntas? Gracias, Edu. Muy bien. Obviamente, como dijo Dario, por favor, escríbanos ahí y cualquier cosa la revisamos. Entonces ahora, y sé que podrían decirme a Martín, pero ¿tenemos que definir diseño? Sí, tenemos que definir diseño. ¿Qué es diseño? ¿Ok? Bueno, tenemos a nuestro amigo Steve Jobs que dijo, diseño no es solamente como algo se ve y se siente, sino también es cómo funciona. Entonces, tanto la parte estética como funcional, estética visual y funcional, son parte del diseño. Entonces, pero, y acá debo decir que yo me he tomado mucho trabajo en revisar definiciones de diseño, y esta es la que a mí me hace más sentido, que es que el diseño se define como el proceso previo de configuración mental en la búsqueda de una solución en cualquier campo. Que si desglosamos este concepto, lo que está queriendo decir es que diseñar implica el pensar sobre la solución. Es la estructuración para llegar a la solución. El pensamiento que nos ayuda a crear una correcta solución al problema que se está generando. Estoy intentando acordarme cuál es la yerba, Juan, pero después te mando, porque ahora no me acuerdo. Entonces, el diseño implica la visualización y planificación planificar la creación de objetos, sistemas interactivos, edificios, vehículos, lo que sea, con la clave de que está centrado en las personas que lo van a usar. Entonces, lo que estamos queriendo decir es que siempre los usuarios están en el corazón del enfoque del pensamiento de diseño. Se trata de crear, como dice ahí, soluciones para abordar una necesidad o un problema que tienen las personas. Entonces, finalmente, el diseño es el resultado, el buen diseño, o el diseño en este caso, es el resultado de pensar en problemas que tienen las personas y entender su contexto, entender la situación en la que están viviendo y plantear cuál sería el camino o la mejor solución teniendo en cuenta todas esas realidades. Y podríamos decir que los pilares del diseño, de manera muy general obviamente, tienen que ver con observar y analizar a la persona en su contexto y para entender sus necesidades, priorizar las necesidades identificadas para entender qué es lo que hoy en día está generando este problema o cuál es la situación que requiere ser cambiada, mejorada, optimizada, planear y proyectar, proponiendo modos de solucionar esta necesidad, y por último, ver, construir y ejecutar, llevando a la vida real la idea inicial por medio de materiales y procesos productivos. Esta definición de diseño está intentando ser lo más abarcativa sobre el concepto de diseño, no solamente hablar de diseño digital, obviamente. Por lo tanto, tiene ciertas características que la hacen media vaga. Pero, ¿cómo unimos entonces el diseño y la estrategia? Y lo que podríamos decir que el diseño estratégico es el uso de principios y prácticas de diseño para guiar el desarrollo y la implementación de estrategias
para productos o servicios o empresas que quieren tener resultados innovadores que beneficien tanto a las personas como a las organizaciones. Entonces, lo que estamos queriendo hacer es decir, juntamos este concepto del diseño de que vamos a observar a la persona en su contexto, vamos a analizar y valorar las prioridades, los principales problemas. Luego de eso recién nos vamos a poner a pensar sobre cómo podríamos solucionar este problema y generar prototipos o experimentos que ayuden a ver si ese es el camino correcto, como una forma de generar estrategia. ¿Ok? Entonces, el diseño estratégico se operacionaliza en 4 conceptos clave. 1, entender el contexto. Nos tenemos que preocupar muchísimo, cuando estamos haciendo diseño estratégico, por entender mercado, industria, productos y la manera que se comercializan cuando estamos trabajando con una empresa, con un cliente determinado. Búsqueda de información, ya sea de los consumidores, de los competidores, de alternativas o de inspiración de otras industrias. Entender el contexto, uno, pero también buscar información sobre qué está pasando dentro de ese contexto. ¿Qué está pasando a los consumidores, a los usuarios o clientes? ¿Qué está haciendo la competencia? ¿Qué otras alternativas tienen las personas para poder resolver este problema? ¿Y qué posibles inspiraciones puedo tener de otros posibles lugares? Luego, el tercer punto es la experimentación. El diseñador estratégico plantea experimentos que ayudan a definir direcciones posibles y tomar decisiones. ¿Ok? Y acá es donde se empieza a unir con la estrategia. ¿Qué quiere decir esto? La estrategia es esta visión, este plan, se puede apoyar en el diseño estratégico para plantear experimentos para definir si el camino es el correcto o no. Pero el cuarto punto es súper importante, que es la comunicación. Construir un relato inspirador que motive a otros a tomar acción y realizar los cambios pertinentes. El storytelling es clave en el diseño en general, pero en el diseño estratégico es una skill clave. La correcta manera de poder mostrar la información a las personas para que tomen acción y que vean que este camino es el correcto, se vuelve súper relevante cuando estamos hablando de estrategia, que si recuerdan, la estrategia es el enunciamiento de una visión y los posibles caminos para llegar a ella. Entonces, en la estrategia estamos en el plano de lo futuro, estamos en el plano de lo posible. El diseño estratégico nos ayuda a bajar un poquito más ese plano de lo futuro y lo posible a través de experimentos y de data y contextualización, pero nos tiene que todavía conectar con eso que es ideas. No, todavía no son productos concretos, no es decisiones sobre dónde va la funcionalidad, dónde va el botón. Tenemos que hacer un cambio en el design system. Eso no es diseño estratégico. ¿Ok? Diseño estratégico tiene que ver con definiciones de dirección del negocio. Si pusiéramos un paso a paso para diseñar estratégicamente, más allá de estos pilares que planteamos, y esto obviamente como todo proceso de diseño no necesariamente es lineal, pero sirve como una guía, es que lo primero que tenemos que entender nosotros son las estrategias de la empresa, ¿ok? Estamos trabajando con un cliente o nuestra empresa la estamos trabajando o el proyecto que nos toca hacer, o donde queremos implementar diseño estratégico. Lo primero es entender la estrategia de la compañía, donde estamos. Luego que tenemos clara la estrategia de la compañía, bajamos a nuestro nivel, ya sea la división en la que estamos, el grupo en el que estamos, el equipo en el que estamos, el producto que estamos, el proyecto que estamos, y entendemos qué limitantes nos genera esa visión. Por ejemplo, en el caso de Soho, que nosotros lo que vendemos son la capacidad para construir más y mejores productos digitales y canales digitales. De repente, si yo bajo a mi quehacer diario y vengo con la idea de generar una fábrica para construir apósitos en Corea del Sur, probablemente no esté muy conectado con la estrategia. Entonces, por más que no es que significa que no sea una buena idea, pero no está conectado con la estrategia para poder, de alguna manera, apalancar lo que Soho dijo que quiere hacer.
Luego que traducimos a nuestro nivel, lo que tenemos que ver es, y pensando en proyectos o cuando estamos metidos en un equipo, es decir, ok, pero ¿qué le mueve el piso al gerente del proyecto que está a cargo o el gerente de mi división? ¿Qué métrica le importa más? ¿Le importa más aumentar las ventas, reducir los costos, aumentar la eficiencia operacional, llegar a más clientes, ganarse un premio en un evento, hacerse famoso, lo que sea? Tenemos que tener claro la persona que es el stakeholder clave de nuestro proyecto, qué es lo que está buscando, qué objetivo empresarial le está importando más. Una vez que tenemos eso, presentamos un proyecto de diseño que tenga como objetivo alcanzar este objetivo comercial. Hey, nosotros nos gustaría atacar de esta manera a este cliente, con este foco, para lograr este resultado que tú estás buscando. Perfecto. Investigamos al negocio, al usuario del mercado para descubrir barreras hacia este objetivo, qué es lo que hace que no podamos lograr ese objetivo hoy en día o no tengamos claro cómo lograr ese objetivo hoy en día. Nos ponemos de acuerdo como equipo sobre cuáles son las barreras más grandes que vamos a poder atacar, planteamos posibles maneras de atacarla y generamos experimentos y iteramos en esos experimentos hasta que estamos seguros de que podemos llegar con el resultado hasta la meta que hayamos planteado. Entonces, como ven, la estructuración del diseño estratégico es empírica, es sobre tener claro la dirección, la meta y luego plantearse experimentos que puedan llegar a que sea más fácil lograr ese resultado que estábamos buscando. ¿Qué se diferencia un poco de, si se quiere, el pensamiento de diseño estratégico y diseño UX? Porque, y lo puse ahí a Don Norman un poco de gusto, pero porque Don Norman dice que todo es diseño UX. Yo no coincido con esa apreciación de él, pero es una opinión personal. Y para mí las 4 diferencias principales que hay entre estas disciplinas tienen que ver primero con el espacio. El espacio de diseño estratégico es más grande que el diseño UX. ¿Ok? Primero porque UX por definición requiere un usuario y no todas las cosas que nosotros vamos a estar haciendo en diseño estratégico son para usuarios y particularmente UX nace dentro del ámbito del software y la tecnología. Entonces está muy enfocado en diseño de software y tecnología y por lo tanto el scope, el alcance es mucho más acotado que el diseño estratégico. Eso no significa que yo no pueda aplicar diseño estratégico específicamente a ese nicho de diseño de tecnología y de software, pero es más grande también. La escala de tiempo del diseño estratégico es más larga que la de diseño UX. ¿Por qué? El diseño UX está enfocado en el uso, el momento de uso. El diseño estratégico está enfocado en el valor, en la entrega de valor. Por lo tanto, puede estar pensando mucho más allá de simplemente el uso que se está dando. Puede estar pensando en la previa del uso, post-uso, el desecho, la reconversión, la conexión con la marca, la conexión con el resto del ecosistema de productos o servicios de la compañía, la competencia. Puede estar mirando en todo eso para poder plantear sus soluciones de diseño. El punto 3 es que los problemas de diseño estratégico son más confusos y más interdependientes. No es tan claro ni el problema, ni las razones del problema, ni las razones de la solución. Podríamos decir que no significa esto que en UX no haya problemas complejos de definir, pero por lo general en UX, cuando entramos en UX, tenemos claro la persona objetivo, la plataforma que estamos utilizando, el sistema, la tecnología, el flujo, una cantidad de cosas. Entonces, nuestro problema es mucho menos confuso y mucho menos interdependiente que cuando estamos hablando de diseño estratégico. Y por último, las soluciones de diseño estratégico pueden llegar a ser a nivel de sistema y pueden cambiar principios, políticas, procesos de las compañías que reestructuran caminos, áreas, organizaciones, etc. Hasta acá, con las diferencias y los puntos como en común,
comentarios, ¿se entiende, no se entiende? Preguntas. Sí, Lore, en Service Design aplicaría la misma lógica, pero Service Design en estricto rigor es una capa todavía más abajo, porque estás todavía pensando en el servicio y en el uso del servicio. Acá te podría decir todavía un poquito más arriba, pero sí, de acuerdo, la lógica de Service Design es muy similar. Y esta, que también fue de Fountain Institute, me gustó mucho como una parábola o un ejemplo gráfico, que es decir, ok, nosotros con el diseño tradicional, estamos ahí en el rojo, en el centro, que es, nos enfocamos en resolver productos y servicios, ¿verdad? Y cuando estamos mirando el diseño estratégico, nos estamos poniendo a pensar sobre contexto de uso, estrategia de negocio, políticas públicas, problemas sistémicos, ¿ok? Por ejemplo, voy a bajar algo que incluso ahora nos está pasando con algunos clientes que nos están preguntando, y lo teníamos discutiendo hoy con el equipo de marketing sobre algo que teníamos que trabajar al respecto. En Chile va a haber un cambio de política, que en algunos países existe, en otros no, pero van a estar la obligatoriedad de hacer el que las personas seamos dueñas de esta información financiera. Que, dicho de otra manera, eso es el concepto de Open Banking. Básicamente, en el Open Banking, el banco hoy en día es el dueño de mi información. Yo no soy dueño de mi información dentro del banco, pero en el Open Banking yo sería el dueño de mi información y la podría llevar a cualquier lugar donde yo quiera de mi información financiera, la podría llevar de banco a banco. Entonces, ¿qué ventaja tiene eso? Que si yo construyo un historial crediticio, por ejemplo, en un banco A, ese comportamiento yo lo puedo llevar al banco B y facilitar probablemente ciertas cosas. Es parecido, si quiere, la portabilidad numérica, es como el concepto de la portabilidad financiera, podríamos llamar también. Pero eso es un cambio de una política pública. Entonces, muchos de nuestros clientes nos están empezando a preguntar, ¿cómo me afecta a mí? ¿Qué debería pensar diferente yo si ahora cambia esta política pública? ¿Tengo que repensar mis estrategias de productos y canales digitales o incluso mis estrategias de productos financieros? Eso es un problema de diseño estratégico. Hay un cambio en la política pública y nosotros tenemos que ver desde esa capa hacia abajo qué es lo que deberíamos, posibles caminos y escenarios que deberíamos plantear. ¿Ok? Pero, como decíamos, al final lo que estábamos buscando, o lo que busca el diseño estratégico como resultado final, es lograr los resultados que la compañía está buscando, porque al final de cuentas el diseño estratégico se enfoca en mirar el plan estratégico de la compañía, la visión estratégica y depurar eso hacia el problema concreto que tenemos en este lugar o el problema que queremos tocar, ¿verdad? Pero cuando normalmente uno va y pregunta sobre cuáles son, obviamente, el impacto, los resultados que una compañía busca, se encuentra con este tipo de enunciados, ¿no? De qué es valor para la compañía. Valor para la compañía es ganar más mercado, vender más, ser más eficientes o, otra forma de decirlo, rentar más, aumentar el lifetime value de nuestros clientes o lograr ventajas competitivas, ¿verdad? Entonces, acá muchas veces lo que ya te respondo, Enrique. Estaba leyendo la pregunta, Enrique. Lo que, lo que les quiero traer como que muchas veces desde el diseño estratégico también nos tenemos que hasta cuestionar estas cosas de impacto. Y ahora les voy a plantear un framework de cómo nosotros podemos cuestionarnos estas cosas de impacto. Y yendo a la pregunta que decía Enrique, sí, podría ser que, y hay muchas, por muchas, digo, al menos 12 o 10 que yo conozco, empresas de diseño que hoy en día se dedican a diseño de política pública y que trabajan con gobiernos para estudiar y entender. Son consultoras
muy específicas de nicho, pero que trabajan en diseño de política pública y utilizan diseño estratégico y diseño de futuros para plantear posibles caminos de políticas públicas. No, pero es más lo que dice Juan, me explico, es como van a haber cosas en el país o en la política pública que nos van a impactar a nosotros y que nosotros como diseñadores estratégicos tenemos que considerar para cambiar. Entonces, cuando nosotros hablamos de impacto, y nosotros tenemos que poder entender los tres posibles lugares de impacto que tenemos en el diseño estratégico, ¿ok? Y tenemos que saber poder navegar entre estos tres y saber cuál, en qué momento y de qué manera. Y este es el framework, se llama el Output versus Outcome versus Impact, que básicamente es la diferencia entre el resultado de producción, el resultado, bueno, el resultado el resultado, valga la redundancia, perdón, y el resultado de impacto. Y que la diferencia es el foco en la tarea, el foco en el cliente o el foco en la empresa. ¿Ok? Estos focos no son antagónicos en sí mismos, por lo general son sinérgicos. Podría decir que una buena producción genera buenos resultados hacia el cliente y que los buenos resultados del cliente generan buenos resultados para la empresa. Pero no siempre es así y los focos estos son importantes que los tengamos claro y entender en el proyecto que estamos o para el cliente que estamos, en qué grado estamos nosotros trabajando. Estamos trabajando en el grado de producción, de outcome o de impact. Normalmente el grado de output o actividad es el enfoque en la producción consistente de cosas, características, productos, lo que sea, funcionalidades. Y esto es válido, es súper válido que exista este enfoque, ¿ok? Y que se utilice este enfoque. El problema, o sea, este enfoque por general se da cuando nosotros tenemos muy claro el escenario y sabemos que hacer más de eso nos va a ir mejor. Por ejemplo, el ejemplo clásico sería si nosotros seguimos invirtiendo en hacer que las páginas web, sobre todo en un momento, hace un tiempo atrás, hace unos años, invertir en el performance de las páginas web era súper importante. ¿Por qué? Porque sabíamos que si la página cargaba un segundo más rápido, la gente se quedaba más tiempo a comprar. Entonces, ok, entonces logremos mejorar el tiempo de carga de las páginas. Porque si demoramos un segundo más, la gente se va. Si le ponemos más texto, la gente se va. Entonces, esa mirada de producción y de la actividad es súper importante, pero si te enfocas demasiado en el triángulo de tiempo, dinero o alcance, lo que termina pasando es que te pasás de optimización y no lográs mirar al cliente, o te quedás todo el tiempo debatiendo sobre historias de usuario o puntos dentro de una historia de usuario y no podés destrabar el proceso, o te optimizás mucho en la entrega, en la optimización de la entrega y te olvidás todo lo que es el descubrimiento, el discovery y entender para qué estás haciendo las cosas. Y construís productos, equipos que solamente están enfocados en el delivery y no en equipos de producto que van a estar mirando una mirada más macro. Cuando te enfocas en el outcome, en el resultado, este es el foco más cercano al cliente. Este enfoque consiste en que entendamos la necesidad del cliente y nos enfoquemos en resolver sus problemas y crear nuevas posibilidades para ellos. Y el éxito se da cuando los clientes han cambiado o adoptado comportamientos que les hacen la vida más fácil. O sea, logramos el cambio en el comportamiento del cliente. Normalmente acá lográs un cambio mucho más enfocado en mucho más interacción con el cliente, tener mucho más claro y la meta ahora en vez de la productividad es el resolver y la satisfacción del cliente
es mucho más enfocada también en la validación de apuestas, hipótesis, experimentación, y normalmente, si está bien implementada, se empieza a evitar los silos o traspasos de entrega de valor para el cliente y se empiezan a organizar en flujos de valor del cliente para que maximicemos la satisfacción del cliente. Y la última es un enfoque que consiste mucho más en maximizar los resultados de la organización en términos de ingresos. Y acá normalmente tenemos que estar mucho más metidos en estrategias dictadas por contabilidad de costos, eficiencia de recursos, economías de escala para con el propósito de reducir costos, ¿ok? Y aumentar ganancias. Y por lo general lo que termina pasando es que mucha de la conversación tiene que ver con el costo, tiene que ver con la disminución, el mantenimiento o el escalamiento del costo, y las innovaciones tienden a ser sobre la eficiencia, pero nunca sobre innovaciones creadoras de mercado o de valor para el cliente. En estricto rigor, no es que ninguna de estas tres estén mal o bien. Van a depender de la situación que está viviendo la empresa y van a depender del momento contexto que esté dando. Obviamente, ponerse a innovar en un momento donde vos no tenés recursos puede ser muy riesgoso y donde tu negocio está peligrando puede ser muy riesgoso. Entonces, de repente ahí sí te conviene una estrategia mucho más de impacto, donde estás enfocado en los costos, o donde cuando tu operación se hizo muy grande. Entonces, no es tan lineal decir, es que no, la mejor es entrar en el cliente versus las otras, porque va a depender de la situación que está pasando, justamente el contexto. Y como diseñadores estratégicos nosotros tenemos que tener claro y poder navegar entre estas tres. Tenemos que saber cuándo vamos a estar enfocándonos en esta, cuándo vamos a estar enfocando en esta otra y cuándo vamos a estar enfocando en esta otra. Estas son simplemente tres opciones porque finalmente hay mucho más estrategias que se pueden plantear dentro de una empresa, pero intenté resumir como las tres, que básicamente es la estrategia de excelencia operacional y calidad, la estrategia de customer centricity y valor al cliente, y la estrategia de optimización de los costos y escalamiento. Pero lo que nosotros estamos abogando hoy en día como metodología o como forma de encarar el diseño estratégico, le hemos llamado Business First, que es que básicamente lo que dice que es que el éxito en el largo plazo siempre está en la innovación en el nombre de tus clientes. ¿Qué significa esto? Yo voy a estar buscando, sistemáticamente hablando, qué dolores tiene mi cliente y estar innovando continuamente para resolver esos dolores, porque esa es la mejor manera de lograr en el largo plazo resolver mi problema de impacto y de outcome, porque tenemos que estarnos súper claro qué tenemos que producir, de qué manera lo tenemos que producir, y al mismo tiempo, al lograr eso, vamos a ganar mercado, ganar más ventas, ganar más lifetime value. Exactamente. Y el Business First tiene que ver con enfocarse en las necesidades del cliente y plantear que el centrarse en el cliente es una estrategia clave para las empresas de servicios. Y eso es importante porque el Business First, de esta manera que está siendo planteada aquí, funciona, o yo puedo decir que funciona, siempre y cuando seamos una empresa de servicios. De repente, otro tipo de empresas yo no puedo decir que funcione de esta misma manera. Vamos a decir, si yo lo que tengo es una empresa de fósforos, probablemente y diga me quiero enfocar en el business first como en el client centricity, en el centrarme en el cliente y vender su problema, probablemente voy a gastar una cantidad de plata en resolver cosas que no sé si vale la pena, porque probablemente sea mucho más interesante para mí una estrategia de eficiencia de costos y de escalabilidad. Entonces, de vuelta, depende del contexto, pero el contexto que le estoy dando es que Business First, puesto de esta manera, responde a las empresas de servicios, que normalmente son el tipo de empresas en las cuales nosotros trabajamos, ¿verdad? Para las cuales nosotros trabajamos. Lograr estas cosas buenas, como un mayor impacto, mayores ingresos, van a surgir naturalmente del doble efecto del enfoque incesante en los resultados del cliente. O sea, estar continuamente enfocado en el cliente nos va a permitir tener un mejor outcome para el cliente, un mejor resultado para el cliente y al mismo tiempo un mejor resultado para la empresa.
Y al final eso es lo que estamos queriendo decir con Business First, es esta espiral continua de crecimiento que nos implica probablemente dar una vuelta un poco que al parecer a veces es más larga, pero que sabemos que entrega un mejor resultado si lo miramos en el mediano a largo plazo. Que justamente muchas veces lo que nosotros tenemos que lograr es hacer este contraste de miradas entre lo que es el corto y el largo plazo y poder navegar entre cuando el cliente me está preguntando por el corto y su problema está en corto o cuando está en largo. Normalmente los clientes nos vienen con problemas de corto plazo, hay que decir la verdad, y por lo tanto nosotros tenemos que poder responder, pero también mostrarle este otro lado. El corto plazo, por ejemplo, puede ser cómo podemos aumentar las conversiones, pero si yo lo mido en el largo plazo es cómo mostramos la propuesta de valor a las personas correctas. Yo puedo aumentar las conversiones y de repente tener una cantidad de clientes que no estaban interesados en mi producto, después me van a pedir devolverlo. Pero si nosotros le mostramos la propuesta de valor a las personas correctas, aunque no tengamos la mejor tasa de conversiones, todo lo que nos compre probablemente sean los adecuados, las personas adecuadas. Y eso va a generar menos reclamos, menos cambios, menos quejas, menos una cantidad de cosas. ¿Cómo disminuimos las llamadas al call center? Tenemos sistemas fáciles de entender, porque finalmente yo puedo disminuir la llamada del call center ocultando el teléfono del call center. ¿Me explico? Y eso sería una práctica obviamente de un dark pattern, pero se podría utilizar. Todos los dark patterns justamente están para ese tipo de cosas, que nosotros tenemos que evitarlos. Y por último, ¿cómo traemos más usuarios a nuestros canales digitales versus cómo agregamos valor y confianza a nuestro ecosistema digital? Pues yo vuelta las puedo atraer con una zanahoria delante del caballo, plantearles a ellos situaciones o cosas que hacen que sea provechoso para ellos estar, pero que no lo elijan de manera natural. Entonces, finalmente la pregunta es, ¿cómo le genero valor y confianza al canal digital? Para que las personas lo elijan porque les da más valor y les genera más confianza que ir a hablar con una persona. Es un desafío no menores. Entonces, por último, y como gran resumen, finalmente, este gráfico a mí me encanta, pero no es suficiente para lograr el éxito empresarial tener un producto que funcione correctamente. Solamente de la conjunción de un producto que funciona correctamente y que le resuelve problemas a una persona, se puede generar el éxito. Y es todavía en ay, se me fue la palabra del tiempo verbal, pero ahí, Pauli, ayúdame, si estás ahí. Pero es una posibilidad. Nosotros nunca podemos garantizarlo, ¿verdad? Entonces, al final lo que les digo es, nosotros tenemos que estar siempre en este lugar y trayendo a la mesa este concepto. Y este es el concepto de tal diseño estratégico, que es, tenemos que estar entre esta doble hélice de tener productos que funcionan correctamente con las funcionalidades correctas, pero que tengamos claro de qué manera estamos generando valor a las personas. Porque eso es lo que nosotros le podemos prometer a nuestros clientes, y desde el diseño estratégico podemos prometer, que puede ayudar a generar el éxito en su empresa. Condicional, eso era. Y por último, para cerrar el día de hoy, si quieren 3 libros que puedo recomendarles sobre estrategia y diseño estratégico, el libro de Rummelt, bueno, obviamente pueden leer Porter, pero Porter es aburrido, pero pueden leer Buena Estrategia, Mala Estrategia de Rummelt, pueden diseñar el Diseñando la Propuesta de Valor de Alex Osterwalder, que también recomendamos el de Modelos de Negocios en el libro, en el newsletter por el Día del Diseño, y el Diseño Estratégico de Andrés Coutinho y Anders Peña, que también son muy cracks ellos. Así que con eso, gracias y